Este lunes se filtró a varios medios la noticia de que el gobierno tiene la intención de convocar a un referendo para reformar la justicia. Según Blue Radio, el gobierno adoptaría la propuesta del Procurador General Fernando Carrillo, quien la semana pasada afirmó que es necesaria una reforma que cuente con amplio respaldo popular y con el consenso de las Cortes. El referendo se realizaría el sábado 10 de marzo, un día antes de las elecciones parlamentarias, y las preguntas girarían alrededor de 4 temas. Primero, eliminar las facultades electorales que tienen las altas cortes. 2. Lograr conformar un nuevo órgano que investigue y juzgue a los magistrados. 3. Reformar las facultades de derecho para que tengan un enfoque más humanista y ético. 4. Adoptar medidas que combatan la congestión judicial. Esta propuesta se suma a otras como la de convocar una asamblea constituyente limitada, propuesta por Vivian Morales, o la de pedir la renuncia de todas las cortes, propuesta por Ramiro Bejarán. No obstante, la propuesta del referendo tiene varios obstáculos. El primero es el tiempo. El gobierno tendría que convocar este mecanismo de participación popular en menos de 6 meses. El segundo es el político. Los congresistas estarían más enfocados en sus campañas electorales que en aprobar la convocatoria del referendo y con la posibilidad de que se agreguen micos a las preguntas. El tercero es el umbral. En los últimos 25 años solo un referendo ha llegado a las urnas. En el 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Solo una pregunta de las 19 propuestas pasó el umbral. Pregunta: ¿tiene futuro el referendo que propone el gobierno para reformar la justicia? Bienvenidos a Semana en Vivo. Esta propuesta la hizo hace unos días el Procurador de la Nación, Fernando Carrillo, cuando dijo que propuso pues que como una buena escenario para salir de esta crisis podía ser este referendo que nos mete en otro bollo, por no decir otra palabra que sea más coloquial, porque nadie sabe qué puede salir también de este referendo. Pero este es el tema de hoy en Semana en Vivo. Lo que sí es cierto es que se necesitan fórmulas que nos saquen de esta crisis, porque ni la justicia está investigando y los señores que están implicados en el escándalo de la Corte siguen ahí, tranquilos, sin que nada les pase. Este es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Jaime Rubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Francisco Barbosa, doctor en Derecho, profesor universitario y columnista; Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia; Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa y columnista; Abelardo de la Espriella, abogado y columnista. Bueno, volvemos a esta semana en vivo, a esta mesa que tenemos aquí. Estoy llena de personalidades de las cortes y de las excortes, como diría usted, doctora Rubla. Yo quería comenzar por usted. ¿Usted qué opina de esta nueva propuesta que es un poco como sacada del birrete? Yo sí no la veo ni oportuna, ni conducente, ni exitosa. Por varias razones. Primero, porque es que antes de cualquier cosa nos deberíamos poner de acuerdo en qué es lo que queremos hacer, sí. en qué vamos a reformar la justicia. Hay mucho diagnóstico. Yo creo que ese sería el esfuerzo, porque esa es una solución que no es desesperada. Yo creo que hay que hacer una cosa, es el diseño del Estado. Es que si está haciendo agua el diseño constitucional del 91, en lo que fue el manejo de esta rama del poder público, pues pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a ajustar y después escogemos el vehículo, el instrumento, acto legislativo, constituyente, ahora referendo. Otros dicen que son las mismas cortes las que tienen que reformar su propio reglamento, que son leyes. O cumplirlo, por ejemplo. Es decir, hay mucho que hacer, habría que definir eso. Pero por lo pronto, mire lo que yo veo. Los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito que nos sugieren, o el referendo que vivimos hace poco, sí, o el referéndum, están de capa caída, porque ¿para qué sirvió que ganara el no? Dice uno, para nada. Entonces mire que eso ya de por sí la gente va a estar bien desestimulada. Fuera de eso, esto necesita reformar la justicia, sí, necesita un gran pacto nacional.
donde se involucren todos los partidos políticos, los académicos. Pero si las se le vuelve y facultades de se le derecho, pide la el opinión a las gobierno. altas cortes, ahí nos fregamos. Pero porque- mire, empezaron ayer por ir a consultar qué opinaban los que van a reformar. Entonces empezamos al revés. Entonces yo creo que aquí este tema es un tema que es viable. Yo creo que la reforma hay que hacerla. Yo soy el primero en defender la reforma. El mecanismo ya lo veremos. Pero que lo lidera el gobierno, yo no sé qué podría liderar un gobierno que le quedan ya el tiempo contado. De pronto un decreto reglamentario, pues sí mucho. Pero un acto de esta naturaleza yo creo que no tiene ni la fuerza, ni el entusiasmo, ni el liderazgo. Yo creo que el ministro se debería dedicar más bien el tiempo que le queda a ayudarnos a decir qué son los temas, a decantarlos, a convocar a que corporaciones como la Corporación de Excelencia de la Justicia, facultades de Derecho, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, colegios de abogados, profesores universitarios, den su aporte para lo que hay que reformar. Eso sí lo debería convocar. Y más bien empezamos a ver quién es capaz de llevarlo y por qué vehículo. Eso depende de quien lidere esto. Para eso hace el proceso electoral. A ver si alguien que quiera asumir el compromiso de Colombia y de gobernarla queda con la suficiente capacidad de hacer una reforma de esto. Si no, vamos a hacer poniendo paños de agua tibia y no vamos a arreglar todo el tema medular, todo el tema estructural, que es lo que hay que hacer. Una reforma real. Ni el Centro Democrático, ni el Partido Liberal, ni la U, ni Cambio Radical, ni el Polo. O sea, estamos en una situación muy difícil. Yo creo que sí, la sociedad civil lo quiere, las academias lo quieren. Uno ve que hay indignación generalizada. Pues no hemos hecho dos y no han podido ponerse de acuerdo. Ah, bueno, eso sí. Es que ese es el problema. Muy bien. Pues bueno, María Jimena, yo creo, le vamos a tener que preguntar en esta mesa si alguien está de acuerdo con el engendro que se presentó hace uno de estos días, porque realmente es una propuesta absolutamente, pues ni siquiera es comprensible en el momento en el que está este gobierno, que está al final, para presentar un proyecto de referendo que involucre además unos temas que además son de tanta complejidad, y en eso estoy completamente de acuerdo con lo planteado con el doctor Arrula, que amerita una reflexión distinta. Por ejemplo, el tema no es solamente las funciones electorales de las Cortes. La gente ha creído que el problema de la justicia está atado solamente a eso. Eso es un problema también del diseño constitucional. Mire que usted que revisando todo el proceso, toda la historia constitucional colombiana, desde 1821 hasta el momento de la Constitución del 91, es la Constitución del 91 la que crea un maridaje entre la rama judicial y el legislativo vía otro engendro que cumplió una función nefasta, que fue el Consejo Superior de la Judicatura. Porque la cooptación moderada cumplía otra función distinta. Pero funcionaba mejor. No, claro que funcionaba, porque además no era una situación impuesta. Esto lo vivieron ustedes también, porque les llegan listas. Y esas listas son listas además hechas y diseñadas además por unos cuerpos que además son ajenos incluso al mismo día a día de esas cortes. Ese es un problema, digamos, de fondo que tendría que discutirse en otros escenarios. Usted no puede salir a decirle al país que por favor preguntarle si logramos 9 millones de votos, a ver si estamos o no de acuerdo con las funciones electorales de las cortes o el juzgamiento de magistrados de altas cortes, además con un elemento adicional, sin ningún pacto nacional y sin ningún acuerdo de nada. Es que ni siquiera hay partidos, porque están saliendo todos desesperadamente a las calles a buscar firmas, porque además se ha venido, digamos, desintegrando el sistema político en los últimos meses. Entonces, creo que hay un escenario que me parece que es muy complejo, me parece que es a destiempo, que no cumple, digamos, con el mecanismo constitucional. Yo escuchaba, digamos, dentro de la idea que tenían, preguntarle que si están de acuerdo con enseñar éticamente en las universidades privadas. Yo vuelvo y digo, eso me parece de una... pues realmente en esto aquí hay un problema. Parece una confesión. Hay un problema de fondo. Aquí no solamente hay un problema normativo en esta sociedad, desde el punto de vista legal o constitucional. Tenemos una especie de idea, digamos, tenemos una suerte de criminalidad que hemos venido aceptando en diversos escenarios del Estado, María Jimena. Es que lo que hemos visto en los escándalos de las Cortes es absolutamente vergonzoso. Y claro, es decir, funciona como si fuera un cartel. Y eso me parece a mí tremendamente complejo.
Doctor Guarín. Pues mire, a mí lo primero que me parece es una burla más del gobierno colombiano a la sociedad que rechaza los actos de corrupción en la rama judicial. ¿Qué trae el gobierno que participó activamente en la corrupción de las Cortes, doctora Abelardo, ahora pretendiendo ser quien va a reformar las Cortes y quien va a depurar a las Cortes, a la rama judicial? Un alcahueteo con la corrupción que tiene que ver mucho con el proceso de paz. Usted recuerda el discurso del capo, porque es un capo de la justicia, el señor Bustos, en un evento de la jurisdicción en el año 2015-2014, donde le dio un regalo al presidente y el presidente se deshizo en halagos con este señor. Desgraciadamente abusaron de una aspiración que compartimos todos los colombianos, como es la de la paz, para que estos señores, que son unos sinvergüenzas, que no son unos magistrados, sino unos señores que utilizaron la investidura, la más alta investidura en este país, por encima, inclusive diría yo que del presidente de la República o de cualquier congresista, para cometer actos de corrupción. Es que cuando, Francisco, se habla de los políticos siempre están bajo sospecha. Aquí, en cualquier parte del mundo, sí, pero siempre se sospecha de que estos señores están involucrados o tienen sus manos metidas en el presupuesto nacional o están abusando de las instituciones del Estado. Pero la justicia es sagrada y las Cortes en Colombia, sobre todo la Corte Suprema de Justicia en Colombia, no solo para quienes estudiamos Derecho, sino para la sociedad entera, es sagrada. Nunca, absolutamente nunca había ocurrido una cosa tan grave, ni siquiera la parapolítica. Ni siquiera el proceso 8000. Nunca. Interrumpo una cosa, hay un tema, solo en 1826, ojo con la fecha, 1826 hay un antecedente de compra y venta de fallos en el inicio de la República. Es increíble, es decir, es increíble que se presente. Nosotros tenemos una trayectoria que nos enorgullece a los colombianos frente al mundo. Termino con esto, si me permite. Mire, yo creo que antes de hablar de reformas, lo que el país necesita saber es qué pasó. ¿En qué consiste el entramado criminal que construyeron Bustos, Tarquino, Malo y Ricaurte? 4 capos de la justicia. ¿Qué fiscales intervinieron ellos para su nombramiento? ¿Qué procuradores fueron designados por su intervención? ¿Qué jueces? ¿Qué despachos judiciales? Porque eso funciona como un entramado criminal. No solamente unos hechos aislados de unas sentencias en los despachos de estos señores magistrados. Es que ellos utilizaron su poder desde la Corte Suprema para utilizar todo el aparato judicial en aras de beneficiar a unos delincuentes, pero también en aras, y es lo que hay que debatir, de perseguir seguramente inocentes. Es que ese es el problema, porque ahí venimos a la parte de la utilización política, en esta polarización política de cuándo se hace justicia y cuándo no, que ese es uno de los grandes problemas que nos deja la corrupción, porque ahí sí que entra el diablo y escoja. Espérate, ya te doy aquí a la palabra a la doctora Gloria María, que está que se habla. No, pues de muchas cosas. A ver, yo quiero entender un poco la propuesta del procurador, que es también la del fiscal. Yo creo que ellos la hicieron diciendo varias cosas. Primero, que debemos hacer una reforma a la justicia partiendo de un gran acuerdo nacional. Que eso también es una idea que tiene Jaime, que tengo yo, que yo creo que a esa reforma hay que llegar con eso, con un acuerdo nacional de que hay que hacerla porque si no, no pasa. La otra cosa que el instrumento, que yo no lo hubiera soltado al principio sino al final, era porque realmente la reforma a la justicia está entrampada por la reciente sentencia de la Corte Constitucional, claro, que sobre equilibrio de poderes. Que la volvió y adicional, intocable. Entonces estaban buscando, ¿qué hacemos si es que si vamos a presentar por el Congreso otra, de pronto vuelve y nos pasa lo mismo? Entonces, lanzan esa idea. Y también están lanzando la idea, parecería que fuera por firmas. Y por firmas, eso sí, para que fuera un gran acuerdo, lo único que nos falta, porque es también como parte de un acuerdo nacional, pero pues los tiempos no nos da, y eso nos da hasta octubre del 2019. Pero quiero entender qué es eso, los obstáculos que están tratando de remover. En mi opinión, como lo he dicho y como se los dije a ellos dos, yo creo que primero hay que saber qué es lo que queremos reformar. Y también opino lo mismo de Rafael. Lo primero que tenemos que hacer ahora es que se aplique la ley, lo que hay, y que la comisión de acusaciones de verdad presente resultados de manera muy rápida, que las investigaciones continúen, porque creo que... ¿Usted cree eso? Pues yo creo con que la si mano presionamos... en el corazón. Sí, yo creo que si presionamos 20 años, todos... ¿qué? 25 años lleva la comisión de acusaciones y solamente ha acusado pero a un magistrado. Hizo lo de Pretel, y lo hizo, yo creo que si presionamos todos
y si todos, medios de comunicación, ciudadanos, yo creo que se tienen que poner las pilas, le damos un tiempo prudencial, nosotros les estamos contando los días, porque algo tiene que, o sea, como decía, alguien hay que aplicar el Código Penal primero que todo, y segundo, también lo ha dicho la corporación y lo dijimos en unión con De Justicia, hay muchas medidas que pueden aplicar ya, mientras nos ponemos de acuerdo sobre como la por reforma. ejemplo, mire, transparencia, rendición de cuentas, hay unas medidas concretas de transparencia que les estamos pidiendo. Primero que se tienen que desmarcar los buenos de los malos, o sea, y tienen que hacer una presión de grupo en las propias salas plenas para ir separando las personas que ellos saben, las que tienen, no ese grado de corrupción, porque si lo supieran lo hubieran denunciado, pero personas que realmente no se comportan adecuadamente con su investidura. Y muchos actos de transparencia, la corporación le está ayudando al Consejo de Estado a hacer toda una estrategia de rendición de cuentas y de transparencia. Bueno, no hemos hablado del que ha sido Consejo de muy Estado. importante. Sí. Que salga todo eso que la gente cada vez dice, no, y no hemos hablado del Consejo de Estado. Aquí tenemos un problema, es que la gente habla mucho, dice rumores, pero nadie denuncia, María Jimena. Yo creo que hay que denunciar las personas que sepan que algo está sucediendo y verá que las cosas cambian. No, sí se ha hablado mucho del Consejo de Estado y se han hecho muchísimas denuncias alrededor de no solamente de Bustos, sino de muchas épocas anteriores también y nunca pasa nada. Ese es el drama que María estamos Jimena, todas. no deja de ser paradójico, y en eso coincido con el doctor Guarín, que el gobierno que prostituyó a la justicia sea quien promueve una reforma. El problema aquí es estructural. El gobierno, para sacar adelante la paz mentirosa que hoy le han vendido al mundo y a los colombianos, hizo lobby descarado en la Corte Constitucional, hizo lo propio también en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, además de paradójico, causa hilaridad que ese gobierno que enaltecía a Bustos y a toda esa camarilla, hoy se rasgue las vestiduras por una reforma que todos sabemos no le alcanza el tiempo, pero que además, como lo dijo sabiamente el doctor Arrubla, no concita la atención y el consenso que se requiere. Juan Manuel Santos es un gobernante que tiene una cifra de desfavorabilidad histórica en Colombia. Con esa cifra y sin mermelada es poco lo que puede hacer. Entonces esto es una cortina de humo más de este gobierno mentiroso y falaz, para tapar toda la inmundicia que subyace en estos 7 años de gobierno del señor Juan Manuel Santos. Y los colombianos no nos podemos dejar engañar con otra farsa, otro tinglado más montado por Santos y sus áulicos y sus secuaces. Hay que plantear una reforma que le dé acceso al ciudadano a la justicia y que haga que la justicia sea lo que debe ser, no lo que unos cuantos pretenden que sea. No nos olvidemos que el señor Santos fue quien aupó al señor Montealegre y al señor Perdomo para que montaran el pastel del hacker que conoce el país. No nos olvidemos de que esos mismos tipos le montaron un falso positivo a Rodrigo Escobar, que ayer fue absuelto por un juez de la República. No solamente a quienes han dejado de perseguir, sino los montajes que han hecho para posicionarse y sacar a todos ellos que consideran sus contendores aplicando el derecho penal del enemigo. Eso es muy grave y el país no puede olvidar. Entonces, primero que todo, verdad, y ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer. Pero lo más importante al final es que la gente tenga acceso a la justicia y que la justicia sea para el ciudadano de a pie, que es el espíritu que debe impulsar a la justicia en un país serio, en una democracia decente, que no es el caso nuestro, lamentablemente. Pero yo quería precisamente plantear ese tema porque yo no creo que esto sea un tema solamente de Santos. Yo creo que esto es un problema mucho más allá de un gobierno, porque si es por eso, pues el presidente Uribe chuzó aquí al doctor, era presidente de la Corte, y además acaba de salir una decisión, creo que muy evidente, no sé de qué parte salió, creo que la Corte Suprema de Justicia, en el tema del señor del DAS, ¿no? Que sí, también... pero, María Jimena. Entonces, pero la propuesta que hago es miremos, porque fíjese que es que yo creo que las cosas vienen desde antes, es un problema estructural que yo estoy sí, María Jimena, o sea, pero se ha exacerbado en este gobierno, María Jimena. Vamos a ver, sí. Un magistrado presidente de la Corte dijo que este era iba a ser el siglo de los jueces, sí, el gobierno de los jueces. ¿Qué es eso? Sí, pero el otro los jueces no gobiernan, los jueces administran justicia. Y su jefe del DAS terminó sí, pero ese es el problema de los malquerientes de Uribe. Hay más cosas por eso pero por Santos lleva 7 años gobernando. No, pero por eso yo lo que propongo es
llevemos esto hacia otro lado que es más allá de Santos y Uribe. Pero perdóname, se exacerbó el problema en este gobierno, se exacerbó pero el propongo, problema. muy bien, este gobierno, perfecto, pero propongo ir más allá, a ver qué podemos hacer, cuáles son las salidas que hay para enfrentar, porque hay que hacer un acuerdo con Santos, con Uribe, o no, con Santos no, porque Santos ya es historia patria, con Uribe, con Germán Vargas Lleras, con los que quedan en el juego político para poder sacar adelante. Eso es cierto, hay que lograr un gran consenso nacional, pero hay que dar, perdóname Francisco, unas propuestas claras, que si me lo permites, cuando tengamos tiempos, las voy a esbozar, por una razón elemental. Quienes conocemos cómo funciona la rama de justicia son los que estamos en la baranda, los que padecemos la inoperancia de la justicia, los que padecemos las dilaciones, los que sufrimos cuando un juez cambia de jurisprudencia porque quiere apelar a su gran inteligencia y olvida el precedente judicial que durante años se ha aplicado. Hay unas cosas que se pueden hacer de fondo para reformar a la justicia, para que la justicia sea de verdad, que cumpla su objetivo, María Jimena. Y en un momento tendremos que plantear cosas puntuales. Yo estoy de acuerdo, hay que lograr un consenso político, pero me parece que al final la conclusión debe ser que cada uno de nosotros diga qué propone para que se resuelvan de manera práctica los problemas que hoy padece la justicia colombiana. María Jimena, yo creo que aquí han aparecido dos cuestiones que hay que diferenciarlas, así estén muy conectadas. Una cosa es la reforma, que debe ser la mejor, debe ser estudiada, no debe ser apresurada, debe ser concertada con el país, no con los que van a reformar, correcto. Y yo creo que hay que caminar en eso. Pero otra cosa es la justicia. Y la justicia es para lo que el país ha visto como actos de corrupción. Y eso es inmediato, esto no da más. La Corte misma sabe que la única forma de redimir su dignidad es que se haga justicia y que ella misma lo haga con los magistrados que faltaron a su investidura y que se adelanten los procedimientos del caso. El antejuicio en el Senado, definitivamente, mire, y seguimos hablando y el mismo referendo, el mismo plebiscito vuelve y habla de que un tribunal... Por Dios, eso hay que suprimirlo, eso no tiene ningún sentido. Eso déjenlo de pronto para el presidente de la República, si es que no optan más bien por decir de una vez por todas que es irresponsable, como existe en muchos países. Pero aquí hemos venido colgando a ese privilegio, que es un antejuicio político para saber si se declara digno o indigno. Yo soy partidario de que una vez empiece el procedimiento, la investigación, ahí ya veremos si es la Fiscalía o es la misma Corte, que es el que tiene el conocimiento de los aforados, y que de una vez pase al juicio en la Corte. ¿Por qué esa razón? Entonces vamos a crear otro tribunal elegido por el Congreso, imagínense, otro tribunal más. Estamos hablando del tribunal de abogados. Otro tribunal más elegido por el Congreso. La única diferencia es que es con más meritocracia que la comisión de acusaciones, porque la comisión de acusaciones son los mismos congresistas. Ahora van a ser representantes. Yo creo que eso no hay que mirarlo. Yo creo que lo que el país está en este momento necesitando, antes que la reforma, es justicia con lo que está pasando. Y para eso necesitamos primero, que la comisión de acusaciones cumpla. Y el fiscal que investigue. Que haya una veeduría ciudadana para que esa comisión de acusaciones cumpla. Y segundo, que pasando eso a la Corte, la misma Corte, yo creo que no ven la hora de poder concluir esas investigaciones, porque esa es la única forma, repito, de recuperar la dignidad en la justicia. María Jimena, mire, yo creo que aquí si hay una cosa coherente en esta propuesta de referendo, que realmente no es de los organismos de control, es del presidente de la República y del gobierno, es el ánimo electoral. A través de sus voceros. O sea, es decir, ¿qué es lo que quieren? Hacer una votación de referendo con la bandera de luchar contra la corrupción enarbolada por los corruptos para del llevarse gobierno. los laureles ellos. Claro. El día anterior a la elección de Congreso, de marzo próximo. Eso es todo lo que hay acá. Es decir, es endosarle el muerto a otro cuando el muerto, ¿no es cierto?, fue causado por el propio gobierno. Segundo, es que miren, aquí el debate sí es estructural, como usted dice, María Jimena, pero es que durante los 25 años que lleva la Constitución de 1991, y usted, doctor Barbosa, no me deja mentir, nunca habíamos tenido el problema que tenemos hoy frente al desconocimiento en la práctica del principio de independencia y separación de poderes. Ese es el problema que tenemos acá. Eso viene de atrás, pero no, yo les voy a traer un caso. Aquí una sola fuente de poder
ha concentrado el poder en el Ejecutivo, en la Presidencia de la República, ha controlado las Cortes y ha controlado el Congreso de la República y también los organismos de control. Por supuesto, cuando se rompe el principio que permite que existan pesos, pero yo que le digo, contrapesos, le pregunto, pues obviamente tenemos Rafa, lo que está sucediendo hoy. Le pregunto, ¿no provocó eso la reelección del presidente? No. O sea, la reelección... Le doy, claro que usted sí. cita lo de Uribe. Ustedes, Mire, y la de Santos. Es que son las dos. Tanto la de Santos como la de Uribe. Una corte quisquillosa, una corte difícil, una corte complicada en la relación con el Ejecutivo, que unos magistrados entregados al gobierno, porque termina ocurriendo lo que pasa ahora. Ojo lo que estoy haciendo, estoy hablando de la figura de la reelección. No estoy hablando de que sea solamente, estoy hablando de las dos reelecciones, de la de Santos y la de Uribe. Pero sobre todo porque la primera vez que hubo, y eso lo dejo así porque nos toca irnos para una pausa y después para volver otra vez, hay la primera realmente denuncia que hubo de pagos de coimas, dicen, en los medios de comunicación, fue en la elección del fiscal de Mario Iguarán. En ese momento hubo una gran información en el sentido que decían exactamente que había habido un pago específico para, en la Corte Suprema de Justicia, en ese momento para haber hecho esa elección. Esa fue la primera denuncia que se hizo, denuncia que pasó hoy sin pena ni gloria. Volvemos después de esta Como la de Bustos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, la visita del Papa a Colombia tiene 3 dimensiones: religiosa, política y social. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano. La tragedia de Houston podría convertirse en la prueba de fuego de Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Bienvenidos a esta edición estelar de Cable Noticias. Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, la visita del Papa a Colombia tiene 3 dimensiones: religiosa, política y social. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano. La tragedia de Houston podría convertirse en la prueba de fuego de Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. A partir de este y todos los fines de semana llega el nuevo enfoque a Cable Noticias. Bienvenidos, hoy nos enfocamos... Con la conducción de Laura Puente, nos trae un programa que investiga para ir más allá de las noticias. Esa era la habitación principal. Enfoca la realidad del país. No, a nosotros no nos han dicho nada de ayuda. Analiza diferentes puntos de vista. Expusimos el tema directamente al doctor Jorge Perdomo. Nunca hemos contemplado la posibilidad de que exista un... Véalo por Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
este punto. Exacto. Volvemos aquí en esta pausa. Después de esta pausa volvemos aquí a la... Estamos aquí en una... A ver, ¿qué es lo que quiera? No, simplemente retomar lo que se estaba diciendo en lo siguiente. Si hay un problema estructural, hay dos problemas. ¿Tuvo algo que ver con la reelección? Hay dos problemas estructurales. Hay uno, que hay un mal diseño en todo el tema de relación que se establece entre el legislativo y la rama judicial en la Constitución del 91. Y simplemente es compararlo con todo lo anterior y no existe un antecedente, no existe la manera de comprender lo que estaba ocurriendo. Se empezó a generar una especie de relación que hoy, María Jimena, tampoco podemos decir que no existió absolutamente nada. Ese tema de la transparencia de la rama judicial durante los primeros años no la conocemos bien porque hay 2.500 investigaciones durmiendo en la comisión de acusaciones. Es que sabemos de una investigación, pero es que esas investigaciones todas duermen allí, luego no sabemos exactamente qué magistrados ya se murieron, que además se tienen investigaciones allí, o qué es lo que ha pasado en ese escenario. Primer tema. Segundo tema. Yo sí creo que después, cuando se presenta el fenómeno de la reelección, obviamente se presenta en una constitución que estaba hecha para 4 años. Pero eso se dijo en ese momento, la Corte Constitucional toma una decisión. Un presidente que tiene derecho a elegir 2 fiscales. Y obviamente se presenta y esto agudiza esta circunstancia. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, yo no creo, sinceramente se lo digo, yo no creo en los mecanismos que hoy existen para reformar la justicia en Colombia, que existen, digamos, referendos. Y lo voy a decir porque eso es como cuando usted le dice a un cartel que se reforme y que además juzgue a las personas que están obrando mal dentro de ese mismo mecanismo. Yo no creo. Yo creo que en ese sentido sí se va a abrir un mecanismo de constituyente, y se va a abrir un mecanismo de constituyente por una razón muy simple, porque ya hay antecedentes históricos sobre eso. Cuando la Corte Suprema de Justicia cierra el camino en 1978 del acto de López, del acto legislativo, cuando ocurre lo propio con el de Turbay, cuando ocurre el Consejo de Estado en el 88, lo que ocurrió fue simplemente que se desborda. Y hoy la Corte Constitucional le metió una talanquera a cualquier reforma con esa teoría absurda que se llama la sustitución de la Constitución, que abrió un camino para que aquí en Colombia todas las ideas, que las podemos discutir todas porque más o menos sabemos cuáles son, no tienen posibilidad de que avancen en desde ningún punto de vista. Pero un consenso y la presión popular pueden ayudar. Es decir, las grandes revoluciones se han gestado de esa forma. Y Colombia requiere... Las fuerzas políticas, en eso Colombia requiere de un movimiento que impulse nacional por la justicia. Pero yo quisiera hacer mención a unos puntos prácticos después del consenso del que se ha hablado aquí, que me parece que es absolutamente necesario. Pero repito, hay que darle acceso a la justicia al ciudadano de a pie. Por ejemplo, la edad para ser magistrado, yo creo que debe ser de 60 años, un periodo de 10 años, con retiro forzoso de 70. Llega gente muy joven a catapultarse a otros puestos. Eso debe ser el cierre de una carrera destacada, no el inicio de una burocracia dilatada. Estamos de acuerdo. De acuerdo, la obligatoriedad del precedente judicial, ese cuento de interpretar la ley, Francisco, le ha hecho mucho daño al país. La ley hay que seguirla como está escrita. Ese cuento que todo el mundo cree que es filósofo del derecho y que puede interpretar la ley, ha ocasionado los atropellos y las injusticias más grandes en este país. Fortalecimiento de protección de testigos y policía judicial. No tenemos protección a víctimas y testigos y tampoco policía judicial para las investigaciones. Está colapsando el nuevo sistema. Nuevo sistema de juzgamiento para los abogados constitucionales. Aquí no puede haber nadie sobre la ley. Todos tienen que tener un juez, porque eso limita el campo de acción y los excesos. Eliminación de las funciones electorales de las altas cortes, tribunales y Consejo Superior. Segunda instancia de los aforados, es una gran injusticia, hay que implementarla. Mejorar los sueldos y exigencias de requisitos para los empleados judiciales. Celeridad en los procesos administrativos y civiles, una justicia tardía es una injusticia. Vocación y condición humana del juez, no todo el mundo nació para juez. Los jueces deben ser el crisol de una sociedad, pero tienen que tener una vocación especial para eso. Término en las decisiones, María Jimena, obligatorios. Prohibición para aspirar a cargos de elección popular por 5 años, luego de ejercer cargos judiciales. Régimen de inhabilidades estricto para los parientes de los magistrados y demás funcionarios de la rama judicial. Aquí todas las noviecitas de los magistrados están posicionadas en Procuraduría, en Fiscalía, en Contraloría. Esa vagabundería hay que acabarla porque eso es lo que trae corrupción.
Miren, esto también es importante, control material de la imputación o de la acusación. Que se llegue ante un juez y el juez diga, aquí no hay causa como en los Estados Unidos. Aquí cualquier loco presenta una denuncia. Aquí que el juez tenga la potestad de decir, lo siento mucho, aquí no causa, aquí no hay causa. Eso de alguna manera evita que colapse la justicia. Un segundo por favor, que esto es importante. Y me pusieron a escribir esta tarde, así que denme la oportunidad. Hágale. A ver, para que haya verdadera independencia es necesario que los jueces y fiscales estén nombrados en sus puestos en propiedad o por concurso de méritos, no por sin roscas. excepción alguna. No por roscas. Eso es fundamental. Descongestión judicial, cumplimiento de los términos, como ya lo dije. Inversión en infraestructura de las sedes judiciales. Dan vergüenza, doctora Rubla. Hay que devolverle la dignidad y la majestad. Claro, pero para eso viene con buenos sueldos reformas y buenas edificaciones. Jurisdicción especial de la tutela. Otro punto clave, atenerse a la letra de la ley, doctor Barbosa, al estilo de Kelsen, como nos enseñaron en la Universidad de César Arboleda. También hay que regular la prueba testimonial. La prueba testimonial. Demasiadas condenas con fundamento en testimonios. Eso no se ve en ningún lugar del mundo. Falta disciplinaria para el funcionario judicial que dé declaraciones a los medios de comunicación. Esa justicia de micrófono hay que acabarla. Y ustedes dirán, ¿pero qué va a decir de la espría si le gusta el micrófono? No, porque nos notifican las decisiones a través de los medios. Y le toca a uno salir a defender al cliente también a los medios, que nos impongan la obligación a los abogados y a los funcionarios de no hablar de los procesos en público. Se acabó. Y creo que esos son unos punticos que pueden ayudar. Bueno, el otro día sí, bueno, listo. Yo quiero insistir en una La parte estructural quería hablar. Quiero insistir en una cosa. Antes de hablar de reformas, comparto la mayoría de las que ha planteado el doctor Abelardo y he leído también los documentos de la Corporación de Excelencia de la Justicia y son apropiados. Yo creo que antes de entrar con juicio a mirar el tema de las reformas, hay que insistir en que necesitamos saber qué pasó. ¿Cómo fue que se montó una operación criminal, una empresa criminal en la rama judicial? De acuerdo. Porque solo así sabemos dónde hay que actuar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que desataron esta actuación delincuencial y podremos hacerlo con juicio? Mire, yo no creo, María Jimena, que a nadie le interese conocer la verdad de lo ocurrido, ni a los magistrados de las Cortes, ni a los actuales, ni a los anteriores, pues con la excepción del doctor Arrula, que está aquí presente. No creo que tengan realmente interés en que se sepa lo que ocurrió, tampoco a los que han estado en los organismos de control, tampoco al gobierno nacional, tampoco a los congresistas. ¿A quién le interesa? Le interesa solamente a la sociedad, que es la que reclama justicia. Por eso, en una columna de semana, precisamente, online, planteamos la necesidad de proponer un mecanismo de verificación, una especie de comisión ciudadana de la verdad, doctora Gloria, independiente, no creada como un órgano del Estado, con juristas, con ONGs, como Excelencia de la Justicia, con magistrados, con personas, esas sí, impolutas, intachables, y que con los instrumentos que otorga la Constitución, con presencia de periodistas, puedan hacer un seguimiento permanente, puedan recoger información, puedan contrastar información. Hay muchas cosas que se pueden investigar, por ejemplo, cómo era el tema de las cuotas en la Procuraduría y en la Fiscalía General de la Nación. O en el Consejo Superior de la Contraloría. Usted hizo una columna hace 10 días, precisamente, comenzando a desatar los tentáculos que tiene Bustos en varios organismos. La noviecita de funcionarios judiciales. Eso hay que hacerlo, pero no podemos esperar a que lo haga la Comisión de Acusaciones, Francisco. Eso no lo va a hacer la Comisión de Acusaciones. Desde la Corte Suprema además, bostezan y se arrodillan los representantes a la Cámara de la Comisión de Acusaciones porque ellos son investigados por los magistrados. Hay que buscar otro tipo de mecanismos que permitan ejercer una presión directa para saber lo que sucedió. Veeduría ciudadana sobre las instituciones que hoy deben adelantar esas investigaciones, fiscal, Comisión de Acusaciones, Congreso y la misma Corte. Las reformas que debería estar presentando el ministro son las que tiendan a quitar las talanqueras para poder llegar al fondo de estas cosas. Pero sí es un problema de reforma. No, hay algunas cosas que sí pueden ser. Por ejemplo, levantar reservas. Hay que en este momento debería ya estar una ley urgente o incluso un estado de emergencia. Y el presidente por decreto levantando las reservas, que no precluyan el recurso de revisión, que se puede intentar para todos los procesos donde estado ahí muertos, afectados dormidos por los magistrados que van a estar investigados. Eso es lo que hay que hacer en este momento. ¿Es posible que digan? La reforma ya la haremos. Mire qué cantidad de cosas. Pero yo pregunto, para quitarle los procesos al señor Malo o al
al otro magistrado Hernández, que tiene a un magistrado auxiliar que es muy cuestionado, que se llama Álvaro Pastas, que tiene todos los, digamos, archivos de parapolítica. ¿Qué se necesita? Pues sí, pero a ver, pero un momento, hay una cosa importante que dijo, eso está bien, lo de la parapolítica que continúe, pero ¿qué ha pasado con la farpolítica? Que nos expliquen qué ha pasado. No, con todo. Lo que pasa es que lo que pasa, doctor de la Esprella, es que afortunadamente los comandantes de las FARC no tienen fuero, porque eso sí sería pues el colmo de las circunstancias de que la Corte... Le voy a decir qué ha pasado con las FARC. Un gran problema. Todos los dirigentes de las FARC, todos, absolutamente todos, están condenados. Un gran problema es que la justicia... que no tenga condena. Pero mire la diferencia, es que están condenados. Y los amiguitos de la FARC, y quienes le vendieron alma a la FARC, los testaferros, ¿qué pasa con ellos? Porque la justicia ha sido selectiva, María Jimena. Y eso también es un problema. Le van a contestar que la JEP. Eso también es un problema, la justicia ha sido selectiva en Colombia. Bueno, yo sí creo que se necesita una especie de veeduría o comisión de la verdad que venga desde la sociedad civil. Yo creo que el hecho es lo suficientemente grave para hacerle seguimiento. O sea, esto que sucedió no puede volver a suceder. Y sobre eso es que tenemos que construir muchas cosas de la reforma. Mientras tanto, indudablemente hay que ir preparando una reforma a la justicia que se necesita, María Jimena, en muchos aspectos constitucionales, desafortunadamente, porque tenemos que tocar desde el Pero una pregunta, las reformas y los actos legislativos, aquí se han dicho varias veces, no tienen ninguna fuerza porque precisamente hay un fallo de la Corte. Luego miramos que no cuál es el vehículo. Probablemente entonces, yo lo que también creo es lo que Francisco, que vamos a ir a una asamblea constituyente. Por eso decíamos que tiene que ser un gran pacto nacional por la justicia, donde se involucren todas las fuerzas vivas. Y así podemos hacer idóneo un mecanismo y rápido, porque si no hay un compromiso nacional, va a pasar lo que pasó, que la Corte va a encontrar un problema de sustitución o que eso simplemente ataca el principio de la independencia, y yo creo que eso ya no puede ser. Esto llegó ya a un punto de no retorno, esto hay que hacerlo. Yo sí creo y las reformas hay que hacerlas. Yo creo una cosa, primero hay que aclarar qué fue lo que pasó. Yo creo que en la Corte he visto a sus presidentes, a sus actuales dignatarios, sí, yo creo. Y creo que están en la mejor disposición para abanderar una investigación. Pero ni siquiera han pedido al magistrado que se aparte. Yo la verdad sí creo que, excepto el magistrado, en el país nadie cree que los señores que fueron elegidos como magistrados en la Corte Suprema de Justicia, por Hernández, por Malo, por Bustos, por Ricaurte, por estos capos, sean ahora lo suficientemente independientes, no sabemos hasta dónde están involucrados, pues doctor, en estos actos delincuenciales. Lo recusan, ese es el instrumento, y hay una lista de conjueces muy elegante. Hay que pensar aquí pero una fórmula. Pero es que usted lo que está pensando es que entonces se acabó la institución. Pues yo creo que la institución esa es la gravedad de la situación. No. Esa es la gravedad de la situación. No, señor, mire que usted mismo dice que la Corte Constitucional puede ser un obstáculo para hacer una reforma. Mire lo que usted está diciendo. Mire, la Corte lo que demuestra Suprema, es que la institucionalidad usted tiene en que este mirar país la y el Estado de Derecho historia. no funcionan. Usted tiene que mirar la historia. Y la Corte Suprema le ha dado respuestas históricas a este país, con la parapolítica, con el proceso 8000, déjeme hablar, doctor, con el proceso 8000, con todas las cosas. Entonces ahora resulta que hay 3 magistrados o 4 enredados y ya se acabó. No son 3 o 4. Yo creo que hay que investigar y hay que ir al fondo. Es que, doctor, me perdona, no son 3 o 4. Los magistrados auxiliares de estos 3 o 4 nunca vieron nada. No, pero los demás magistrados nunca vieron nada. O sea, la pregunta que estamos haciendo. Pero este debate es un debate muy relevante. Pero este debate, María Jimena, es un debate tremendamente relevante. Por una razón. Porque yo creo que la ciudadanía sí no está creyendo en nada de lo que está ocurriendo ahí. ¿Quién puede creer? Pero ahí volvemos a este escenario. Es decir, nunca habíamos llegado a este nivel de inmundicia de lo que estamos planteando en Colombia con la Corte. Sí, entonces, ahí hay un escenario que yo sí creo que debe plantearse, es cuáles van a ser los mecanismos de reforma, ese es uno, y hay que darle al país alguna salida para sancionar a esos magistrados. Es decir, lo que no comprende hoy la sociedad es que le digan, ya le dijimos 200 veces que por favor se vaya y no se ha ido. No, sí, pero eso es importante, Francisco, pero más allá de eso hay que resolver estructuralmente el tema. Entonces yo a lo que invito es que haya propuestas concretas, porque si dejamos el estado de cosas como están, lo que va a ocurrir en el futuro
es que va a haber más problemas porque van a ser va a haber magistrados que hiciste una lista, él hizo una lista. Eso está muy bien, doctor. Este país, miren, en este país la gente teoriza mucho y entonces qué horror, qué tristeza, metámosle bajo la cama. Vamos a meter preso al que hay que meter preso, respetándole el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero ojo, también respetando y atendiendo los procesos como son sin violentarle los derechos a nadie, porque toda esa gente, por más señalada que esté, tiene derecho a que se le respete su debido proceso. Eso es una cosa. Y la segunda, propuestas concretas para cambiar. ¿O ustedes creen que es normal o que es sano que la hija de un magistrado o la novia o la señora esté en otro puesto en la rama judicial? Eso no es sano. Eso hay que eliminarlo. Tampoco es sano que los magistrados elijan a nadie. Porque los jueces no están para elegir a nadie, están para fallar el derecho. Pero digamos las propuestas que usted plantea, pero vamos a las propuestas, vamos a sancionar a los culpables, pero bueno, en esta mesa la doctora Gloria María tiene unas propuestas concretas y muy buenas. Pero espérense, es que llevamos aquí años discutiendo esas propuestas. Es que aquí ya la reforma de la justicia... Pero todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Claro, la reforma de la justicia de 2012 que presentó el doctor Esguerra, todos estos temas estaban. La corporación... ¿Quién la hundió? No, por supuesto. No, pero la hundió Santos. Pero se hunde el Congreso y además se hunde de una forma miserable porque además se violó la Constitución. Claro, así es. Yo me acuerdo que se violó la Constitución porque no se puede objetar un acto legislativo. Perdóname, el propio presidente de la República objeta un acto legislativo. No ha pasado nada. En Colombia no existe la posibilidad de objetar actos. Decir que no es un problema de contubernio entre el Ejecutivo y la Cámara Judicial. Se pasó otra reforma que era la reforma de equilibrio de poderes. Y lo volvió el equilibrio de poderes, no funciona. Entonces yo digo, el camino está abierto para que sean otros los que tomen la decisión para reformar la justicia. O si no, vamos, la pregunta que voy a hacer es que si vamos, yo cada vez que me meto en este tema, cada vez me convenzo que vamos derecho para una asamblea constituyente por todas las razones que usted dijo. Y además porque hay que... María Jimena, y no solamente la justicia. O sea, yo creo que toda la Carta de Derechos hay que seguirla desarrollando, está perfecto, pero toda la parte institucional, el Estado tiene que hacerle muchos ajustes a la Constitución del 91. Y yo creo que a eso vamos a llegar. Mire, lo que empieza mal termina. La Constitución del 91, no hay nada más ilegal que la Constitución del 91, con las ventajas que pueda tener hoy. Pero el mecanismo por el cual se llega... No, escúchame. No, yo estoy de acuerdo. Oye, perdóname, estoy de acuerdo. La séptima papeleta es la séptima papeleta es un parapeto monumental. Lo que mal empieza, mal termina, como el proceso de paz. Fue burdo la violación a la ley, así igual va a terminar. No, pero es igual de burdo. Dice una cosa constitucional cierta ahí en este caso Abelardo, y es que obviamente la Constitución del 91, es el grito de salida que había ante la imposibilidad de modificar esa Constitución, violando esa Constitución. Pero fue una vía de hecho. O sea, es decir, desapareció, destronaron la Constitución. Los mismos actores de esa Constitución, por lo menos en sus iniciativas, son los que ahora quieren decir que le van a hacer la reforma. Es un recurso de reposición. Bueno, lo que pasa es que la Constitución del 91 no existe porque la han reformado tanto. Además, eso no es serio. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos? Doctor Barbosa. ¿Cuántas enmiendas? En más de 200 años de vida republicana. Aquí todos los días reformas, pero no hacemos lo que hay que hacer. 23 años no hacemos la República, ¿qué? La Constitución del radicalismo. 100 años duró la Constitución del 86. Pero 100 años no. Ese es un error histórico. No, porque se hizo una modificación a la Constitución el 10 y en el 36, que fueron otras constituciones. A la luz de la tesis de esta Corte, ya habría habido sustitución de la Constitución. Siempre hay una diferencia. Siempre hay una diferencia entre la Constitución de Núñez y la de Serpa. Y hubo decretos de estado de sitio con los que se gobernó este país durante 100 años. Entonces, tampoco hubo esa... Por eso es que la clase de Derecho Constitucional era una costura durante casi 100 años, hasta que se vuelve importante después de la Constitución del 90. Le va a regañar la doctora Sáchiga, que fue nuestra profesora de Constitución. Bueno, total, ¿usted qué cree? ¿Que vamos de verdad hacia este escenario del año? Pues yo creo que sí, porque lo demás va a ser una cantidad de retazos como a los que estamos acostumbrados, e inventándonos una cantidad de salidas sin darle realmente una salida definitiva. Y yo le hago una pregunta, ¿bajo esta polarización política es posible una asamblea constituyente? En este momento no, pero yo creo que viene un nuevo gobierno. Yo creo que los candidatos tienen la palabra, ¿sabe? La sociedad civil y nosotros y los medios y todo el mundo tenemos que exigir,
pero yo creo que en este momento la palabra no está en el gobierno, está en los candidatos presidenciales, que ojalá empiecen a hablar y empiecen a decirnos cómo es que van a afrontar ese tema. Empecemos por la justicia y por otros ajustes que hay que hacer. Así es. Pero yo sí creo que un nuevo gobierno con nuevos aires, que ya no estemos en el tema santos, eso podemos empezar a hablar y porque hay que discutir. Doctora Rula. Mire, lamentablemente todo conduce hacia allá. ¿Por qué lamentablemente? Porque la historia de las constituyentes, todos sabemos que empieza con un temario limitado. Enseguida la Asamblea se declara soberana y se extiende el temario. Entonces ya veo yo aquí otra vez poniendo reelección presidencial. No, pero la Corte se ha pronunciado sobre eso, doctor. Vuelve y la constituyente es la constituyente, correcto. Entonces yo veo... ¿A usted no le gusta por eso? Pero yo claro, no me gusta por eso, porque es un cheque en blanco, pero veo que necesariamente todo conduce hacia allá. Pero ya no es tan blanco. Todo conduce hacia allá por una razón muy sencilla. Porque el Congreso no ha podido hacer la reforma. Sí. Y yo creo que el mecanismo pues de el referéndum que están planteando totalmente irrisorio. Además, el gobierno puede que lo pierda y lo imponga a la mala, ¿no? Porque ya sabemos lo que hace el gobierno con los plebiscitos. Entonces, esto es un referéndum. Y además una reforma a la justicia también toca otras ramas del poder público. Claro. La reforma no solo a la justicia, la estructura del poder. El tema electoral, todo el tema... Yo creo que ese es el punto. Aquí lo que hay es un régimen corrompido y hay que patear las patas de ese régimen corrompido. De acuerdo. Y eso significa no solamente intervenir seriamente la rama judicial, sino también, por ejemplo, reducir el Congreso de la República. Sí, hombre. Con el acuerdo de paz vamos a llegar a 295 congresistas. Exacto. ¿Por qué no tener un Congreso unicameral con 95 congresistas? ¿Para qué la Procuraduría? ¿Para qué la Contraloría? Acabemos la Procuraduría, doctora, 560.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto vale la Contraloría? 560.000 millones de pesos. Ojo con este dato, María Jimena. Si nosotros acabamos la Procuraduría y la Contraloría, reducimos el Congreso, en 4 años tapamos el déficit que tenemos en el hueco de la salud. Es que aquí hay que pensar más en los ciudadanos y menos en los políticos que tienen instituciones para extorsionar como estas. La Procuraduría existe en Venezuela y en Perú y en ningún otro país del planeta. Ojo, del planeta. Y eso viene de los visitadores reales de la colonia que se mantuvo hasta hoy. Y recuerdo, hoy los organismos de control no son organismos de control, sino de extorsión. Pero les recuerdo que cada vez que se presenta alguna propuesta que tiene que ver con cancelar o con desaparecer la Procuraduría o la Contraloría, los mismos políticos que hoy están diciendo que hay que desaparecerla son los que se ponen primero. Entonces, ese es uno de los grandes círculos viciosos en los que esperemos que algún día salgamos y rompamos para poder tener unas instituciones mucho más fortalecida. Justicia. O sea, mientras tanto, y yo les dejo una inquietud. ¿Por qué será que ninguno miembro de la magistrados de la Corte, ningún magistrado de la Corte sale a decir algo o a decir algo frente a este drama tan horrible que está en este momento? Salió un pronunciamiento de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Salió un pronunciamiento de expresidentes de la Corte y hay un pronunciamiento de magistrados. Yo quiero recordar algo. Divulgarlo. Yo quiero recordar algo. Magistrados también. María Jimena, quiero recordar algo y con esto termino. La justicia, no solamente se hace justicia cuando se condena al culpable, también cuando se absuelve al inocente. Y la justicia en Colombia se ha prestado para muchos montajes en el que están implicados inocentes. Eso es importante. Y que hable Montealegre. Bueno. Montealegre pasando de Agache cuando era el gran titiritero. Así es, alias Cocolizo. Bueno, muchísimas gracias por este debate tan acalorado y que nos confundió, creo que un poco más de lo que ya estamos confundidos, ¿o no? Mucha tranquilidad. Por lo menos nos dio, yo quedé más confusa, pero bueno. Los se tienen que indignar, en fin. indignar en serio. Claro. Bueno, sí, no se ha producido esa indignación todavía, esperemos que en algún momento llegue y no sea tarde cuando eso llegue y ocurra. Muy buenas noches y los espero mañana con otro tema internacional.